Amigos, espero que se encuentren muy bien. En el video del día de hoy vamos a ver las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes son un conjunto de reglas ya establecidas que nos van a permitir resolver operaciones matemáticas con potencias. ¿Qué es una potencia matemática? Una potencia matemática, amigos, es la manera abreviada de representar una multiplicación de varios números iguales. Y aquí tenemos en pantalla la representación de una potencia. Así es como se va a representar una potencia y se va a leer a la n potencia. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, en vez de a un número 3, podríamos decir a la tercera potencia, a la cuarta potencia y así sucesivamente, amigos. La potencia tiene dos partes. La primera parte va a ser la base, que en este caso es la letra a, la que está dibujada en color rojo. Y la otra parte es nuestro exponente, que es la n, que está representada en color azul. Bien, pues la base, amigos, va a ser el número que se va a multiplicar varias veces. Y la n nos va a decir cuántas veces ese número se va a multiplicar. Por ejemplo, bueno, esta es la representación, pero vamos a poner, por ejemplo, aquí 2 elevado a la cuarta potencia. Esto, amigos, es igual que decir que el 2 se va a multiplicar 4 veces, que es el número que nos indica el exponente. Pues bien, recordemos, esta es una potencia, se lee a la n potencia, 2 a la cuarta potencia y así sucesivamente. Pues dicho esto, ahora sí vamos a empezar, amigos, a ver qué son las leyes de los exponentes. Aquí tenemos, amigos, 10 leyes de los exponentes. Yo considero que son las leyes principales, las más conocidas. Van a encontrar probablemente algunas más, algunas menos en los libros de matemáticas, pero estas son las más importantes. Vamos a empezar ahora sí, amigos, a ver una por una de estas leyes. Vamos ahora sí a ver la primera ley. Esta es nuestra primera ley de los exponentes y nos dice que todo número, toda expresión elevados a la cero potencia es igual a 1. El único requisito es que esa expresión sea diferente de 0. Pero, repito, toda expresión, todo número elevado a la cero potencia va a ser igual a 1. Por ejemplo, si tenemos b a la cero potencia es 1. Si tenemos 9 a la cero potencia es 1. Incluso si tenemos un número enorme, por ejemplo, vamos a poner aquí el número 100.000 elevado a la cero potencia, sabemos que va a ser 1. Vamos a ver nuestra segunda ley de los exponentes. Nuestra segunda ley de los exponentes, amigos, nos dice que toda expresión elevada a la primera potencia va a ser igual a esa misma expresión. Por ejemplo, si tenemos b a la primera potencia, esto va a ser igual a b. Si tenemos 10 a la primera potencia, esto va a ser igual a 10. Si tenemos a, b, c, todo esto a la primera potencia, esto va a ser igual a ABC. Incluso si tenemos, por ejemplo, 0 a la primera potencia, esto va a ser igual a 0. Vamos a ver nuestra siguiente ley, amigos. Nuestra tercera ley, amigos, nos dice que cuando tengamos dos potencias que se están multiplicando y comparten la misma base, esto va a ser igual a una potencia con la misma base y cuyo exponente va a ser la suma de los exponentes de las potencias que se están multiplicando. Por ejemplo, a a la m por a a la n nos va a dar una potencia con base a y su exponente va a ser m más n. Por ejemplo, amigos, si aquí tenemos a la quinta potencia por a la sexta potencia, esto nos va a dar una potencia con base a y cuyo exponente va a ser 5 más 6, en este caso 11. Por ejemplo, si tenemos aquí 2 a la cuarta potencia por 2 a la tercera potencia, esto nos va a dar una potencia cuya base va a ser el número 2 y el exponente va a ser la suma de 4 más 3, es decir 7. Y por ejemplo, si tenemos también, amigos, quizá xy a la cuarta potencia por por xy a la menos 3, esto va a ser lo mismo, amigos. Esto nos va a dar una potencia cuya base va a ser xy y el exponente va a ser la suma de 4 más menos 3,
En este caso va a ser igual a 1 y sabemos esto que xy a la primera potencia es igual a xy. Y esto también aplica, amigos, si tenemos si tenemos exponentes fraccionarios. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tenemos c a la quinta potencia que está multiplicándose por c a la 1/2, esto va a ser igual a una potencia con base c y cuyo exponente va a ser la suma de 5 más 1/2, es decir, sería 11/2. Pues vamos ahora sí con nuestra cuarta ley de los exponentes, amigos. Nuestra cuarta ley de los exponentes, amigos, nos dice cómo proceder ante una división de dos potencias de la misma base. Nos dice esta ley que si tenemos dos potencias que se están dividiendo y estas potencias tienen la misma base, el resultado, amigos, va a ser una potencia que comparta la misma base y su exponente va a ser la resta del exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Por ejemplo, tenemos aquí a la m sobre a la n, tienen la misma base, por lo cual esto es igual a una potencia con base a y cuyo exponente va a ser la resta de m menos n. Vamos aquí con un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, amigos, b a la octava potencia que está siendo dividido entre b a la cuarta potencia, esto nos va a dar igual a una potencia con base b y el exponente va a ser la resta de 8 menos 4, es decir, va a ser b a la cuarta potencia. Esto también aplica con exponentes negativos. Por ejemplo, si aquí cambiamos la letra d a la sexta potencia que se divide entre d a la menos 8 potencia a la menos octava potencia, esto va a ser igual a una potencia con base d y cuyo exponente va a ser la resta de 6 menos 8. Esto sabemos que por leyes de los exponentes pues va a ser más. Y sabemos que entonces que esto sería d elevada a la 14ª potencia. También aplica, recalco, estas leyes de los exponentes aplican para cualquier exponente que pertenezca al campo de los reales, positivo, negativo, fraccionario, como sea, amigos. También aplica y va a mencionar con con exponentes fraccionarios. Por ejemplo, tenemos e a la 1/2 que está siendo dividido entre e a la 1/4. Sabemos, amigos, que esto es igual a una potencia con base e y cuyo exponente va a ser la resta de 1/2 menos 1/4 y sabemos que esto es e a la 1/4. Pues ya quedó, creo que algo claro esta ley de los exponentes. Vamos ahora sí con nuestra quinta ley de los exponentes. Nuestra quinta ley de los exponentes, amigos, nos dice que si tenemos una potencia a la m y a su vez está elevando a la n potencia, esto va a ser igual a una potencia con la misma base, es decir, a, y cuyo exponente sea el producto de las potencias m por n. Por ejemplo, amigos, si tenemos b a la cuarta potencia que a su vez está elevando a la tercera potencia, esto va a ser igual a una potencia con la misma base, es decir, b, y cuyo exponente va a ser el producto de 4 por 3, es decir, tendríamos b a la 12ª potencia. También, por ejemplo, si tenemos 2 a la sexta potencia que a su vez se está elevando a la tercera potencia, esto nos va a dar una potencia con base 2 y cuyo exponente sea el producto de 6 por 3. En este caso sería 2 a la 18ª potencia. También aplica con exponentes fraccionarios, como ya había dicho antes. Por ejemplo, si tenemos c a la 1/2 que a su vez está elevando a la 1/4, esto nos va a dar una potencia con base c y cuyo exponente sea el producto de 1/2 por 1/4. Bien, sabemos que el producto de dos fracciones de 1/2 por 1/4 nos daría c a la 1/8. Y también aplica con exponentes negativos. Es decir, si tenemos d a la cuarta potencia que a su vez se está elevando a la menos 2, esto nos va a dar una potencia con base d y cuyo exponente sea el producto de 4 por menos 2. Esto nos da
que tendríamos d a la menos octava potencia. Pues vamos ahora sí a ver nuestra sexta ley de los exponentes. Nuestra sexta ley de los exponentes, amigos, nos dice que si tenemos una potencia con exponente n, esta potencia la vamos a poder expresar como el producto de dos o más potencias con exponente n, y cuyas bases de estas potencias, amigos, van a ser los factores de la base de nuestra primer potencia. Sé que suena algo difícil de entender, pero vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, amigos, 16 al cuadrado, que es el mismo caso, y nos dice esta ley que vamos a poder expresar ese 16 al cuadrado como el producto de dos o más potencias. En este caso vamos a expresarlo como el producto de dos potencias. Estas dos potencias tienen que tener el mismo exponente 2 y las bases de estas potencias tienen que ser los factores de nuestra base de nuestra primer potencia, es decir, del 16. Y si el 16 vamos a expresarlo como el producto de dos factores, sería 2 por 8. Así que lo que nos dice esta ley es que vamos a poder expresar el 16 al cuadrado como el producto de 2 al cuadrado por 8 al cuadrado. Vamos con este otro caso para que les quede más claro. Vamos a tener quizá aquí 8 al cuadrado, amigos, y esto vamos a expresarlo como el producto de dos potencias. Estas dos potencias tienen que tener el exponente 2 y sabemos que las bases de estas potencias tienen que ser los factores de 8, es decir, un factor de 8, bueno, para que sean dos factores que nos den 8, uno es 4 y otro es 2. Y vamos a ver que si es verdad, 8 al cuadrado sabemos que es 64, amigos. Y si efectuamos el cuadrado de 4, 4 al cuadrado es 16. Y 2 al cuadrado pues es 4. Sabemos, amigos, que 16 por 4 es 64. Bueno, ya entendieron un poco esto. Vamos a hacer otro ejemplo, amigos. Esta vez también con un número para que les quede más claro. Tenemos, por ejemplo, amigos, 36 al cuadrado. Y esto lo vamos a expresar ahora como el producto de 4 potencias. Estas 4 potencias tienen que tener como exponente al número 2. Y sabemos que las bases de estas potencias van a ser 4 factores, bueno, 4 números que multiplicados nos den 36. Esto podría ser 2 por 3, va 6. Esto es por 2, va 12. Y esto a su vez por 3 da 36. Es decir, el 36 al cuadrado lo podemos expresar como el producto de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Esto lo hemos estado haciendo ahorita con números, pero recuerden que también funciona pues con letras, con las literales. Por ejemplo, a por b por c a la octava potencia. Esto va a ser igual a la octava por b a la octava por c a la octava potencia. Pues, amigos, hasta aquí esta ley de los exponentes. Vamos con la séptima ley de los exponentes. Nuestra séptima ley de los exponentes, amigos, nos dice que si tenemos a sobre b a la n potencia, esto es igual, esto lo vamos a poder expresar como a la n potencia sobre b a la n potencia. Por ejemplo, si tenemos c sobre d elevado a la sexta potencia, esto va a ser igual a c a la sexta potencia sobre d a la sexta potencia. O si tenemos un medio al cuadrado, esto va a ser igual a 1 al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado, amigos. Esto sabemos que es 1 sobre 4, un cuarto. Pues vamos a ver ahora, amigos, la octava ley de los exponentes. Nuestra octava ley de los exponentes, amigos, nos va a decir cómo tratar con potencias negativas. Esta ley nos dice que si tenemos una potencia con exponente negativo, vamos a poder hacer ese exponente positivo siempre y cuando cambiemos la base de esa potencia por su inverso.
Sé que suena difícil de entender, pero vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos b a la menos sexta potencia, y esta ley nos dice que vamos a poder hacer el exponente positivo si cambiamos la base, en este caso b, por su inverso. ¿Y cuál es el inverso de un número? Pues el inverso de un número es otro número, es una expresión que al multiplicarla por ese número nos va a dar 1. Por ejemplo, si aquí tenemos un medio, ¿cuál es el inverso de un medio? Pues va a ser otro número que al multiplicarse por un medio nos dé 1. Es decir, el inverso de un medio sería 2. ¿Por qué? Porque al efectuar el producto, pues nos daría 1. Así que, dicho de esta manera, ¿cuál sería el inverso de b? Pues el inverso de b va a ser igual a 1 sobre b, porque al efectuar el producto nos daría esto igual a 1. Así que volviendo al ejercicio, amigos, pues vamos a poder hacer el cambio de signo del exponente si cambiamos la b por su inverso. ¿Y cuál dijimos que era el inverso de b? Pues va a ser 1 sobre b. Y una vez que ya cambiamos la base por su inverso, ahora sí vamos a poder cambiar el signo a positivo. Y bueno, recordemos por la ley 7 de los exponentes que acabamos de ver, que esto va a ser igual a 1 a la sexta potencia sobre b a la sexta potencia. Y ya sabemos nosotros, amigos, que el 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1. Así que va a quedar en la parte superior 1 y en la parte inferior b a la sexta potencia. Por ejemplo, hagamos otro ejercicio, amigos. C a la menos 4. Pues sabemos que el inverso de c va a ser 1 sobre c. Y una vez que cambiamos la base por su inverso, ahora sí vamos a poder cambiar el signo de la potencia, el signo del exponente, por el positivo. Esto pues siguiendo la misma, la ley 7 de los exponentes, es 1 a la cuarta potencia sobre c a la cuarta potencia, y esto es 1 sobre c a la cuarta potencia. Dicho de otra manera o de una manera más fácil, pues parece que simplemente vamos a cambiar el signo del exponente a positivo y vamos a mandar nuestra potencia original al denominador, y como numerador vamos a tener 1. Esto pues podríamos decirlo así, pero imaginemos que tenemos esto, amigos. Tenemos, por ejemplo, d sobre e a la menos tercera potencia. Pues vamos a, siguiendo esta ley, la octava ley, pues sabemos que para cambiar el signo del exponente tenemos que poner por base su inverso. ¿Cuál es el inverso de d sobre e? Pues va a ser e sobre d, y ahora sí ya cambiamos el signo a positivo. Sabemos que esto es igual a e al cubo sobre d al cubo. Pues amigos, esta es la octava ley de los exponentes, es de las más importantes. Y ahora sí, vamos con la novena ley de los exponentes, amigos. Esta ley, antes de pasar a la siguiente ley, repito, es muy importante porque nos va a decir cómo tratar con las potencias negativas. Ahora vamos con la novena ley, que nos va a decir cómo tratar con las potencias fraccionarias. Vamos con la última ley, amigos. Nuestra última ley de los exponentes, amigos, nos dice que si tenemos una potencia con exponente fraccionario, vamos a poder expresar esta potencia como una raíz. Nos dice que si tenemos a la m sobre n potencia, vamos a poder expresar esto como una raíz con índice n de a la m potencia. Por ejemplo, amigos, si tenemos c a la 6 séptimos, vamos a poder expresar esto como la raíz de índice 7 de c a la sexta potencia. Por ejemplo, amigos, si tenemos si tenemos 4 a la 1 medio, vamos a poder expresar esto como una raíz con índice 2 de 4 a la primera potencia. Esto pues sabemos que es una raíz cuadrada, 4 elevado a la primera potencia es 4, y sabemos que esto pues es 2. Por ejemplo, si tenemos también aquí, amigos, 8
a la 3/4. Esto lo vamos a poder expresar como la raíz con índice 4 de 8 a la tercera potencia. Pues amigos, hasta aquí este video. Estas son las 9 leyes de los exponentes, las más importantes. Repito, esta ley en especial es muy importante porque nos va a permitir simplificar al máximo los exponentes fraccionarios. Hasta aquí este video. Si les gustó, si entendieron, si les sirvió de algo, pues les pido dejen su like, su comentario y nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a tener que simplificar pues expresiones que tengan muchísimos exponentes. Pues hasta aquí este video y que sigan pasando un excelente día, amigos.